Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Nuestro invitado este día es el doctor Benjamín Martí Corena, físico, egresado de la UNI, con doctorado en la Universidad de Grenoble, en Francia, expresidente del CONCITEC, dirigente estudiantil, dirigente docente, en fin, muchísimos cargos, responsabilidades ha tenido en su vida, pero sobre todo es chalaco. Y como chalaco sabe de la vida, del pueblo y por supuesto por su educación, ha pasado por varias instituciones de alto prestigio y conoce el mundo internacional, tiene una visión crítica de las cosas que para la mayoría de nosotros nos pasan desapercibidas. Y en esta oportunidad queremos conversar con él para que nos oriente un poco de lo que está sucediendo en el Perú y en el mundo. Gracias, Benjamín, por aceptar esta entrevista. Gracias, Modesto, por tu invitación. Estoy un poquito preocupado por el tipo de preguntas que parece que vas a hacerme. Bueno, todos estamos preocupados por la situación en la que nos encontramos, ¿no? En esta pandemia. Tú sabes que tengo pues una especie de afición al periodismo y hago preguntas no solamente a gente de nivel intelectual como el tuyo, sino en general, con la gente que pasa por la calle, etcétera. Y estoy sorprendido. Aparentemente no hemos sabido pasar el mensaje a la gente. Nos dicen que hay que ponernos las mascarillas y todos los días aquí frente a mi casa, vivo acá en Miraflores, supone que la gente más o menos tiene un conocimiento, pasan sin mascarilla, vienen músicos tocando su trompeta, ¿no? Expulsando cualquier cantidad de gotículas, como le llaman ahora, vienen gente que toca quena, ¿eh? A gran volumen, o sea, también haciendo lo mismo, personas que lavan carros sin mascarilla, y yo converso con ellos, por ejemplo, con el de lavacarros, le digo, pero tú vienes sin mascarilla, ¿qué pasa? No, me dice, yo me han analizado, yo estoy sanito, está sano. Bueno, o sea que aparentemente la gente piensa que le dieron el diagnóstico que está, ¿no? Y ya entonces trabajando toda la vida y además no es capaz de contaminar a nadie ni contaminarse. O sea, da la impresión que el Perú, que no solamente tiene un bajo nivel de comprensión de lectura, sino también bajo nivel de captación de los mensajes que se le da por la televisión, o es que también los dirigentes son incapaces de comunicar para que el pueblo entienda. ¿Cuál es tu análisis de este punto concreto que tú tienes experiencia como docente universitario y también, por supuesto, gran comunicador? Bueno, en realidad, claro, es un tema difícil, pero yo creo que en gran medida esta actitud que no es de todos, es de un sector, un porcentaje limitado de personas, no es generalizada, la inmensa mayoría sí acatan las reglas, se debe fundamentalmente a que no hay antecedentes. Eso sería, yo diría, el primer motivo por el cual estos casos se dan. No hay antecedentes y por lo tanto no hay una experiencia previa que le indique a la gente el, las consecuencias de no acatar las disposiciones del gobierno, eh, que como digo corresponden a un sector relativamente pequeño, pero que tiene un impacto importante en la sociedad porque es un sector generalmente juvenil que luego, como es asintomático, al llegar a sus casas se enferma a toda la familia. Eso lo hemos visto en casos recientes y es alarmante saber que entre el 70 y el 80% de todos estos jóvenes tienen ya síntomas de la infección. Pero como son asintomáticos, ellos todo lo que hacen es transmitirla a las personas con las que se reúnen, que son sus propios amigos, pero también cuando regresan a sus casas, a sus domicilios, a su familia mayor, que sí es más susceptible a ser más dañada por la enfermedad. Entonces yo diría que el primer motivo de esta actitud de un sector de la población
es el que no haya antecedentes y por lo demás, eso lo ha explicado muy bien el psicólogo Yamamoto de la PUC, diciendo cómo las cosas para las que no hay antecedentes es muy difícil que se asimilen porque no forman parte del bagaje cultural de las personas, ¿no? Pero por otro lado, las propias instituciones del país no son suficientemente fuertes como para comunicar y hacer creíbles las decisiones de las autoridades. O sea, la institucionalidad peruana sigue siendo bastante débil. Ese es el segundo factor, diría yo, debe haber varios más. Pero Benjamín, en general, tú sabes, el- estos casos son especiales, por supuesto, pero en la normalidad que se conocía antes, tampoco la gente respetaba las normas, las reglas. Tú sabes que, por ejemplo, el metropolitano es una fuente de contagio de tuberculosis. En fin, los automovilistas se meten sin respetar las normas. Es un caos total. O sea, ¿no será también que no hemos sabido eh, educar, educarnos a nosotros mismos, que hay que respetar las reglas porque eso nos va a dar una mejor vida y va a evitar grandes problemas y grandes sufrimientos? Sí, y yo diría que todos los casos que me estás comentando de desacato, de no aceptación de las reglas, de las normas de convivencia, todos esos casos se fundan en la debilidad institucional. Y esta, a su vez, como has bien señalado, en la educación puramente rudimentaria que hay en el país y en muchos otros países. La educación en nuestros países, en el nuestro en particular, es muy rudimentaria. No forma realmente el espíritu de la gente, no informa sobre la verdadera naturaleza de los problemas, tiende a hacer, a informar justo lo mínimo, lo más rudimentario, para que la persona, prácticamente es una educación un poco más que alfabetizadora, Ahora, ¿no? ahora, De ahora tal bien, manera, sí. si los jóvenes pueden al final leer y escribir, pero no pueden entender debidamente los hechos de la vida y de las relaciones sociales, porque no se está formado para eso. Ahora bien, tú sabes que nosotros hemos estado luchando para que que se tome en serio el tema de la ciencia y bueno, hoy en día ya prácticamente se escucha todos los días que la ciencia es muy importante. Incluso hay un hashtag sin ciencia no hay futuro que vino de España, eh, pero hay algunos que piensan pues que esto es solamente por el momento, que más tarde se van a olvidar. Y eso me hace pensar efectivamente que nosotros como Perú hemos pasado pues en la historia, tú conoces muy bien, mejor que yo, porque eres estudioso. Hubo la guerra con Chile y bueno, y hubo pues González Prada que nos decía un montón de cosas, eh, pero pasó la guerra y volvimos a lo mismo. Hubo esta violencia creada por los movimientos violentistas eh, y un poquito cultivada también por las injusticias, una serie de aspectos, pasó el tema y volvimos a lo mismo. Hay veces elegimos a gobiernos que hacen, digamos, muchos errores, pero los reelegimos. Entonces, la pregunta que cabe ahora, después de esta pandemia, ¿tú eres más optimista que vamos a cambiar y le vamos a dar más importancia a la educación, a la ciencia? Bueno, a mí me parece que los ideales republicanos no se han cumplido. O sea, llegamos el próximo año a cumplir 200 años de la independencia de España y por lo tanto, de la independencia como nación, y sin embargo, no se han cumplido los ideales que presidieron ese movimiento. ¿Cuáles eran esos ideales? Era fundamentalmente incorporar a toda la población como parte de una unidad comunitaria, de una comunidad con un destino común.
Eso no se ha cumplido. Esa ha sido la promesa de un nuevo país. Eso no se ha cumplido, estamos muy lejos de hacerlo. Y como mencionamos, y lo has dicho tú, lo mencioné también en el inicio de esta conversación, los ideales educativos tampoco se han cumplido. Ahora, puede haber razones, digamos, vamos a decir, psicoanalíticas detrás de esto. ¿Por qué no se han cumplido? Es decir, ¿por qué las dirigencias, las élites del país no han permitido que se cumpla una educación integral, una educación para la felicidad, para la realización de metas de una población como conjunto? ¿Por qué no lo han permitido? ¿Por qué ha sido contrario a sus intereses? Eso es un asunto a analizar, que tiene un aspecto, por supuesto, de intereses económicos, de poder, de intereses de poder, y también aspectos psicoanalíticos, ¿no? Problemas eh, psicológicos masivos, ¿no? Y yo creo que todo eso tiene que ver con el hecho de que la educación, a pesar de que hay una concertación, es decir, todos los grupos políticos y sociales del país saben lo que hay que hacer en educación. Y sin embargo, a pesar de todo eso, no se logra un plan nacional, un programa nacional que apunte a todo eso. Y hay instituciones muy conservadoras o sectores muy conservadores en las instituciones que también hacen su parte para impedir la mejora de la calidad educativa y formativa. La educación, ya lo han dicho los grandes educadores, no es solo formación para la vida, es la vida misma. La educación es un asunto permanente. Todo el tiempo tenemos que educarnos y que además hacer ciencia, porque la ciencia y la investigación en la ciencia se realizan precisamente para conocernos mejor a nosotros mismos como actores sociales y al entorno físico, geográfico, físico que nos rodea, en el que vivimos. Entonces, si no investigamos en ciencia, si no hacemos ciencia, no nos conocemos bien a nosotros mismos y el entorno en que vivimos. Entonces, no es cuestión de que se considere hoy solamente frente al desastre sanitario, económico, social, cultural, ambiental en que nos encontramos ahora, reconocer el valor de la ciencia, sino mantener ese reconocimiento permanentemente. O sea, la ciencia debe pasar a ser un componente fundamental de la construcción del país. La Hay una ciencia cosa muy importante que tú has señalado, que es la no incorporación de toda la población, no la no inclusión de toda la población en la vida del Perú, del Estado, de la gestión, etcétera. Esto me hace pensar en lo siguiente, digamos, hablando un poco estadísticamente. Si nosotros tenemos una muestra, estadísticamente hablando, y solamente escoges entre esto solamente el 10%, pongamos, el 10% para educarlos, para que dirijan el país, para que gestionen, administren, etcétera, etcétera, y el 90% no le das educación, no le das salud, etcétera, significaría en el fondo que somos como un vehículo que está funcionando a 10% de su potencia, o decirlo en términos futbolísticos, es como si estuviéramos jugando fútbol con otro país, solamente con un jugador. Esto significa, pues obviamente, que no hay forma de salir. La exclusión del 90% de educación y salud, creo yo, es bastante grave, catastrófico para un país, ¿no crees tú? sí, yo creo que el Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo de 70, 80 años muy intenso, en todos los gobiernos. Eso es un aspecto interesante y curioso, con todos los defectos del modelo educativo, pero ha hecho un esfuerzo enorme para incorporar a la mayor parte de la población. Pero como digo, lo que ha logrado es establecer un modelo de educación rudimentaria. No es un modelo que forme el espíritu, el ánimo, la voluntad solidaria de la gente, que forme la comprensión de ser parte de un destino común.
de que tenemos, de que vale la pena hacer trabajo juntos. Eso no se ha logrado y la educación es la que está llamada a alcanzar esa meta. Entonces, claro, esa educación tiene que integrar a la totalidad de la población. ¿Cómo Eh, hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Ese es un gran problema porque seguramente tú has escuchado en las noticias de ayer cómo un habitante de un barrio X insulta al agente del Serenazgo diciéndole, pues, serrano tal por cual, indio no sé cuánto. O sea, da la impresión que estuviéramos en un país donde la mayoría, o sea, los que tienen algo de originario, están maltratados por una minoría. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con la educación? ¿Por qué no somos sí, conscientes que todos somos parte de este mundo, finalmente, genéticamente hablando? Incluso del 99% tenemos genes indios, indígenas. ¿Por qué no logramos comprender eso? bueno, y yo creo que es quizás una percepción inexacta que sea una minoría la que maltrata a una mayoría. Hay en realidad una predisposición ya dentro de esas mismas mayorías para ejercer actitudes, para tener actitudes discriminatorias en alguna forma. En algunos casos puede ser discriminación de tipo étnico, racial, cultural. En otros casos puede ser discriminación económica. Tú ves, por ejemplo, la soltura con que los ricos que provienen de familias pobres hablan de su gran capacidad para hacer dinero, ¿no? Y con eso están ciertamente desdeñando a los que no tienen esa capacidad. Entonces, no, yo diría que es una actitud bastante generalizada y es, nuevamente, repito, es producto de la de la educación minimalista que se da en las escuelas del país. Y esa educación minimalista no es solamente en unas cuantas escuelas, en realidad es casi en todas, es muy poco lo que se da incluso en los grandes colegios, una capacidad, son muy escasos, muy pocos, muy singulares en los casos donde se puede hablar de una educación integral, forjadora, de un proyecto en común, ¿no? Donde puedan surgir los líderes que conduzcan esta propuesta de trabajo en común, ¿no? Lo que Basadre llamó, ¿no? La promesa de una vida peruana, es decir, que todos nos sintamos parte de un mismo gran proyecto. Pero por Eso otro es un... lado, tú me estás hablando de gente que tiene dinero, ¿ok? Pero la educación, por ejemplo, la educación estatal, la educación pública, la universidad pública y los colegios públicos, vemos que no tienen, el Estado no ha puesto los recursos para dar cabida a todos. La universidad pública, que tú conoces muy bien, has estado en la UNI como yo, el número de alumnos y profesores prácticamente es el mismo hace 40 años. Y claro, como todo eso se ha congelado en número, la gente que tiene plata, pues se va al lugar donde puede pagar algo. Es decir, solamente se está educando gente que tiene algo de plata. De modo que esta situación, me dicen algunos que conocen de economía, es porque el Perú no tiene plata, pero yo veo que hay se tiene bastante dinero en caja, hay gente que gana 200.000 soles por cuestiones de bonus de productividad, bueno, hay gente que vive bien en el Estado. ¿Y de dónde viene esta idea que no hay plata para la educación y la salud? De repente tú tienes luces al respecto. Yo creo que en realidad sí hay plata para la educación. Lo que dije al inicio es que no hay voluntad de hacerlo, porque eso es un asunto de decisión política. Tengo un presupuesto y tengo que, por supuesto, privilegiar tal y tal y tal, tales programas. Los proyectos, los grandes programas que tienen que ver con la calidad de los servicios públicos, sobre todo salud, educación y seguridad. Seguridad frente a fenómenos naturales extremos, por ejemplo, ¿no? Que son tan críticos en el Perú.
¿no? Esto de la pandemia, seguridad frente a terremotos que se van a producir muy fuertes en los próximos tiempos, como todos prevemos, la seguridad frente a los niños costeros, a los friajes, a las avalanchas, a los huaicos, a las inundaciones, la seguridad frente a la actividad volcánica. Todo eso está descuidado, eso es un asunto de Estado. El Estado es el que tiene que abogar por eso, por la salud pública también y por la educación. Y todo eso es investigación científica. Entonces tiene que financiarse la investigación científica y la educación también para formar a la gente en torno a cómo responder frente a estos enormes retos de los servicios públicos. Pero lo que sucede es que se hacen gastos muy grandes en otros aspectos. Por ejemplo, es común saber de una enorme cantidad de consultorías que se hacen y que lo que producen es documentos estrictamente conceptuales de los que hace 100 años se vienen produciendo y uno tras otro, 20 años después nos olvidamos que ya había ese documento y ahora lo volvemos a producir y seguimos produciendo sin que realmente se apunte a dar respuesta a los problemas de la gente directamente. Entonces, eso tiene que ver con decisiones de política, o sea, sí hay, como tú señalas, como argumentas, una responsabilidad del Estado muy fuerte, pero claro, por otro lado, el Estado tampoco, digamos, las autoridades del Estado, no es que puedan tomar las decisiones con plena libertad, o sea, la responsabilidad es de ellos, pero no solo de ellos. Tienen limitaciones que están dadas por leyes que son corsé y que están dadas también por las fuerzas vivas, las fuerzas realmente existentes, ¿no? Porque como dice Carlos Amati León, la regla de oro es que los que tienen el oro ponen las reglas. Las reglas son precisamente esas de coartar la posibilidad de que la gente tenga más entendimiento, que se sube el techo del conocimiento en el Perú. Por eso digo que son cuestiones psicoanalíticas también, no solo de intereses, ¿no? Que se sube el techo del conocimiento y que quede al descubierto que estamos tan mal. Por ejemplo, el hecho de que el Perú aparezca en el triste récord de ser el país con mayor cantidad de fallecidos por número de habitantes del país en el mundo. Eso se debe a que tenemos 200 años de desentendimiento muy grave del Estado, del país, del Estado, pero de la sociedad en conjunto, con respecto a los servicios públicos, con respecto a la formación de una unidad nacional, a la estructuración de un sistema de comunidades que haga posible la vida en común y además no solo posible, sino deseable la vida en común. Cuando tú dices que no hay voluntad, eso es preocupante porque ¿a quién se le ocurre vivir en un país, por más que yo tuviera plata, en un país en desastre, en desgracia, rodeado de pobreza, de tristezas? Como dices que es algo psicológico, ¿no? Ya un poco sentirse bien, cómodo en esa realidad, me parece increíble. Y no hacen aparentemente nada, no quieren hacer nada para cambiar. Lo que tú estás señalando me hace pensar que lo que hay que cambiar es el Estado, o sea, toda la estructura del Estado, la ley del Estado, tiene que refundarse la República, ahora que estamos en el bicentenario de independencia, entre comillas, para generar una nueva historia que nos lleve a la soberanía científica, tecnológica. Y eso tiene que ver con gente convencida de ello. ¿Tú crees que haya gente un poco suficiente en número para hacer ese Sí. trabajo? Bueno, yo creo que hay movimientos generacionales. Nada en realidad es imposible en la vida social. Las cosas que se piensan que no son posibles llegan a suceder. Bueno, Llegan a suceder, ¿no? Llegan a suceder, llega a haber transformaciones muy grandes en la vida de las poblaciones. Eso es una lección de la historia, no es un asunto que estemos imaginando. Creo que es cuestión, por un lado, de las élites intelectuales, me refiero a los liderazgos espirituales, los liderazgos civilizatorios. Eso es fundamental. Es fundamental también que la población se lleve bien, comprenda,
se vea motivada por esos liderazgos. Eso es un asunto del que no se ha pensado debidamente. Y cuando digo que hay responsabilidad en los gobiernos, no es como acabo de decir, no es solo de ellos. Claro, ellos tienen un papel fundamental y deberían hacer un esfuerzo de ir cambiando paulatinamente sin choques, sin golpes fuertes, en lo posible, cambiar esta situación. Pero hay muchas fuerzas que están en juego. Y como estas fuerzas ya se han afianzado tanto durante 200 años, ya forma parte del sentido común de fuerzas que tienen un nivel tan grande de egoísmo que toman decisiones sobre quién realiza un proyecto, si se realiza o no, además, un proyecto, si se realiza o no. Y además, ¿quién lo paga? Ellos deciden quién lo paga. Puede ser que decidan, y generalmente es así, que lo pague el Estado. Es decir, que el Estado lo subvencione para ellos tener el control de todos los productos. Entonces, aquí hay un asunto que tiene que ver con una institucionalización de este modelo de poder que es muy horizontal, muy difuso y que forma grupos de poder real que controlan también directa o indirectamente al Estado y que incluso en los últimos años han llegado al extremo de constituir verdaderas formaciones delictivas que son parte de y que aparecen como parte de la estructura política y no lo son evidentemente, o sea, se han enquistado en lo político porque han encontrado el camino para lograrlo, ¿no? Para hacerlo. Entonces, la lucha en estas condiciones, la lucha por la construcción de país, el trabajo por la construcción del país, es un asunto que se complejiza bastante. Pero aún así, con todo lo complejo que es, yo sí pienso que aparecen élites, sobre todo en las nuevas generaciones, que serán capaces. De otra manera, el país desaparecería. No tiene cómo continuar de esta manera. Deben ser capaces. Y claro, eso no inhibe, no impide que nuestra propia generación, que ya está por irse, tengan que dejar las mejores condiciones para que las nuevas generaciones puedan realizar su tarea. Claro, yo creo que de todas maneras tenemos mucha responsabilidad y tenemos que hacer algo para dejar una semillita por lo menos, ¿no? Muy bien, Benjamín, gracias por esta entrevista, pero antes de terminarla, me gustaría tú como maestro darle un mensaje a estos jóvenes que se están graduando en las universidades, con los cuales tengo la oportunidad de conversar, que prácticamente todos los que tienen posibilidades se están con la voluntad de irse lo más rápidamente posible del país, porque afuera las potencias los requieren, los demandan, estas potencias están con la competencia de jalarse a los mejores talentos, y si estos jóvenes talentosos eh, pues escuchan como le llaman, el canto de sirenas, nos quedaríamos un poquito sin nuestros mejores valores. ¿Qué les dirías a estos jóvenes? ¿Qué esperanza le podría dar? Bueno, que no se vayan, que construyan el país. Eso es lo que podría decirles. Apelar a Cuando, su responsabilidad. bueno, cuando tú y yo estábamos en condición de venirnos, podíamos habernos quedado también afuera. Sí, pues Y pues, efectivamente, pero creo que nosotros nunca nos tenemos pasó una... por la mente, nunca nos pasó por la mente irnos a quedarnos en otro sitio. Bueno, el que quiere ir a quedarse puede ir, tiene libertad para hacerlo, pero no contamos entonces con él. A veces se puede contar con la gente que se va, como son estos grandes científicos que nos ayudan y que tú convocas cada 6 meses para realizar el encuentro científico internacional. Sí, muchos de esos científicos no solamente vienen al encuentro, sino que tienen programas aquí de trabajo con sus pares peruanos. Y en realidad la buena calidad que está adquiriendo la ciencia peruana y que debe ser respaldada por el Estado y por la sociedad, esa buena calidad se debe en una medida interesante a la colaboración que tienen con estos investigadores que conoces bien, que son peruanos en el extranjero o extranjeros, gente de otro país que tiene relaciones afectivas, académicas con el nuestro. Muchísimas gracias, Benjamín. Creo que está todo claro. Muchas gracias.
Modesto, muchas gracias por tu entrevista. Con nosotros, amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia.